Bienvenidos a Desvendando Noticias. Hoy queríamos hablarles de un artículo antiguo que habla de gigantes. El diario se llama New York Journal y es del 23 de agosto de 1896. Una de las cosas que hemos hablado en el canal es que la prensa es sensacionalista. Sin embargo, el cambio de siglo, del siglo XIX al siglo XX, significó un cambio de la prensa a ser más amarillista, a ser más sensacionalista, a alcanzar gente de bajos recursos. Pero antes del siglo XX, la prensa era como más para ciertas audiencias con dinero, audiencias adineradas, y pareciera que este tipo de artículos lo que hace es avisarle a gente adinerada: hey, hemos descubierto algo, vengan y pongan dinero o compren las reliquias o compren lo que hemos encontrado. Entonces podemos verlo desde ese punto de vista. Y quizá el artículo nos diga muchas cosas que no diría 10 o 20 años después, cuando ya era más comercial, era más amarillista, como lo dijimos. Y esto lo hemos hablado también en el canal cuando hablamos de la Edad Dorada, donde la prensa tiene ese cambio, ¿no? Pero bueno, el año es 1896. Aquí nos muestran una ilustración de lo que vendría a ser la construcción de los etnólogos, así se llama. Y ven que lo comparan, ¿no? Este que encontraron debería tener esta dimensión o proporción con otro que se hablaba que era también un gigante. Entonces, estas huellas de las que vamos a hablar hoy hablan de este análisis, ¿no? De que si fuera una persona, un humano, debería ser muy alto. De hecho, el artículo menciona cosas como que por lo menos la cultura o la audiencia estaba consciente o conocía del asunto, ¿no? Hablan aquí de Goliat, de Galbara, Rome, Funam, Valemont, el conde Bouchard y otros varios, ¿no? Y te dan acá incluso la altura. Estamos hablando de pies. Por acá tenemos nuestra traducción que hicimos de las partes más importantes y obviamente iremos comentando. Dice: Diario de Nueva York, domingo 23 de agosto de 1896. ¿Cómo se vería hoy el hombre prehistórico si lo construyera un etnólogo? ¿Es este el antepasado de la raza americana? Hablando más como de Estados Unidos. El descubrimiento de la huella de un antiguo gigante en la Columbia Británica plantea una pregunta interesante. Las huellas se encontraron en la isla de Victoria, cerca del pueblo de Quatsino, en la costa oeste. Entonces, para darnos una idea, aquí tenemos la isla, que realmente es la isla de Vancouver, pero porque la ciudad más importante se llama Victoria, muchos le llaman la isla de Victoria. Pero es esta isla en la costa oeste de Canadá, que viene siendo como hacia el norte de lo que es Seattle en Estados Unidos, ahí en la frontera con Estados Unidos, esa isla. Su descubridor fue John L. Leeson, el encargado de una tienda de la ciudad y un hombre de inteligencia. Informó de su hallazgo al capitán Foote del barco a vapor Mischief, quien repitió su relato a los miembros de la Sociedad de Historia Provincial. Ellos quedaron satisfechos de su interés e importancia, y se envió un grupo para hacer una investigación. Parece que Leeson estaba caminando a cierta distancia del pueblo cuando su curiosidad fue despertada por una extraña depresión en una gran roca plana que yacía frente a él. Estaba en ese momento al pie de una montaña. La depresión sugirió de inmediato un pie humano, pero era de un tamaño enorme. Había un hueco bien marcado donde habría estado el talón, y una depresión muy débil indicaba el arco del pie. La bola del dedo gordo del pie y el resto de la parte delantera del pie se veían claramente. Debe recordarse que ningún otro animal tenía un pie arqueado como el del hombre. Leeson inmediatamente procedió a medir la huella y descubrió que tenía 74 centímetros de largo. Su mayor profundidad era de 10 centímetros. Fascinado por su descubrimiento, examinó cuidadosamente los alrededores. Al principio no vio nada que pudiera relacionar con la huella, pero después de unos minutos se encontró con otra, casi idéntica. Estaba a 274 metros de distancia del primero. Aparentemente esta era la longitud de la zancada, 2,74 metros, que el gigante tenía la costumbre de dar. Siguiendo la dirección indicada por estas dos huellas, Leeson encontró una serie de otras. Llegaron a su fin abruptamente, lo cual no fue sorprendente, porque su entorno debe haber sufrido cambios tremendos desde que se hicieron. La montaña misma puede haber llegado a existir en ese momento. Entonces hasta aquí queda claro que ese señor, que es una persona digamos común y corriente, dueño de un establecimiento, está encima de una montaña y es ahí donde encuentra la huella. De hecho acá te dice: en la montaña misma puede haber llegado a existir en ese momento, como aludiendo al hecho de que quizá el cúmulo de tierra que forma la montaña fue parte de un proceso de tapar
lo que pudo haber sido estas huellas, ¿no? Entonces, 1896, pareciera que la nota no es tan sensacionalista como les habíamos comentado. Quizá esta redacción va a cierta audiencia de gente adinerada, y creo que fue un tiempo en el que se encontraron muchas cosas, y para que personas llegaran a investigar más allá de ciencia era para pues acaparar eso, esconderlo o guardarlo, mandar algunas cosas convenientes a museos, otra parte quizá conservarlas y quizá pues esconderlas, ¿no? No es de extrañar que las huellas se hayan conservado durante tantos años. Es posible que se hayan hecho con lo doblando, que posteriormente se endureció y luego fue enterrado en la tierra por la acción volcánica. Aquí están aceptando que pudo haber habido actividad volcánica que haya endurecido, ¿no? Lo doblando, como dijeron anteriormente, y allí se convirtió en piedra y se preservó de daños hasta que otra perturbación volcánica los trajo de nuevo a la luz del día. Gran parte del conocimiento de los animales de los primeros periodos geológicos se ha obtenido a partir de las huellas que se dejan de esta forma. Leeson, se dice, ya se ha puesto manos a la obra para cincelar la primera huella que encontró. Pretende asegurar el reconocimiento público como su descubridor. La existencia de gigantes prehistóricos en este continente ya ha sido objeto de discusión científica. El descubrimiento más importante e interesante tendiente a probar su existencia fue el de las huellas de Carson. Hacemos una pausa ahí porque entonces nos están diciendo que el hablar de gigantes en la comunidad científica era algo normal y no de dudoso análisis. Sin embargo, hoy en día no nos podemos imaginar una nota en un medio oficial hablándonos de huellas de gigantes. Más bien sería todo lo contrario, algo que fortalezca la idea de que estamos en esta teoría darwiniana donde hemos venido de menos a más. Pero irnos a esta idea de que hubo una persona con facciones físicas más grandes que las del hombre moderno no tendría mucho sentido en la era actual. Sin embargo, leyendo estas notas pareciera que era muy aceptado hablar de esas cosas, ¿no? En 1868, hablando de Carlson, que es una ciudad en Nevada, que de hecho si nos vamos a Nevada, esta es la ciudad en cuestión, estamos en Google Earth. El estado de Nevada en Estados Unidos es un estado que, viendo el relieve, uno se da cuenta que pasó por algún proceso geológico bastante marcado, como podemos ver acá. El estado de Nevada está ahí, ¿no? O sea, casi no hay áreas verdes, la mayoría de terrenos son desérticos, de hecho es muy arenoso también, de ahí que está también áreas que pues no son habitables. Entonces esta es la realidad de Nevada, y en esta ciudad Carson City al parecer hubo un hallazgo de huellas de gigantes en algún momento antes de esta nota, y era como de conocimiento público a nivel científico y para estas audiencias de que sí, de que hubo huellas de personas de mayor tamaño. Entonces, siguiendo con el artículo, dice que en 1868 Warden Batterman de la penitenciaría de Nevada, ya hemos hecho un video acá en el canal de penitenciarías, y se nos hizo muy curioso que debajo de una penitenciaría, vamos a leer más adelante que hay restos o hubo restos de gigantes, mientras realizaban excavaciones para la cárcel en un gran banco de arcilla y metamorfita, encontró ciertas huellas que según los científicos locales pertenecían a una orden extinta de aves zancudas. El siguiente descubrimiento fue a un nivel de 4,87 metros por debajo de la superficie y consistió en los huesos de un mastodonte, la mayoría de los cuales se desmoronaron al exponerse al aire, pero algunos de los cuales se han conservado. Luego vino el descubrimiento de huellas sobre las cuales hubo mucho más interés y discusión. En total había cientos de ellas en líneas paralelas y cruzándose entre sí, y en forma, aunque ciertamente no en tamaño, se parecían a las huellas de pies humanos hechas en la arcilla blanda muchos miles de años antes en la historia del mundo y preservadas por la roca metamorfita superincumbente. Según la medición real, se encontró que las impresiones oscilaban entre 46 y 53 centímetros de largo, el tamaño de los pies. La noticia del descubrimiento de estas gigantescas huellas atrajo a todos los sabios del oeste a Carson. Con su advenimiento vino una amarga discusión sobre el carácter de los originadores de huellas. El profesor LeConte declaró que las huellas eran las del gran perezoso, un monstruo arbóreo que solía vagar por las tierras salvajes de Nevada cuando tenían bosques en lugar de desechos de Nicali y arbustos de salvia. Es interesante que ahora pues hay varios científicos que vienen dando sus teorías, y mientras tratan de negar la existencia de un gigante, este señor propone que en esa área seca
y desértica antes habían bosques. Luego, el profesor Harkness, por otro lado, era de la opinión de que las huellas eran de una tribu de hombres prehistóricos y que su frecuencia en esta localidad mostraba que los viejos lechos de arcilla debían haber sido una carretera para los gigantes de una edad neolítica. Entonces, vemos que ya algunos profesores o algunos científicos se van a la narrativa oficial de que hubo una prehistoria, un tiempo neolítico, y que en ese tiempo hubo gigantes. Los descubrimientos posteriores 5 dan un decidido toque de realismo a esta hipótesis. A medida que avanzaban las excavaciones, se descubrieron otras huellas aún más gigantescas. Eran del mamut cuyos huesos ya habían sido encontrados, y alrededor de estas huellas mastodónticas parecían sobresalir las del carácter humano, o sea, humanos con animales. Como no hubo discusión sobre el carácter contemporáneo de las huellas, se seguiría por lo tanto que los perezosos habían mantenido una estrecha y numerosa compañía con el mamut, contra lo cual existe la carga de la prueba de la historia natural, o que los hombres de piedra, o sea que los humanos de la edad de piedra de la llanura nevada habían estado rastreando a la bestia gigantesca para darle batalla por comida y habían encontrado su presa aquí. De hecho, los Space Busters, a un canal que le hemos hecho doblaje, en el pasado proponían esto, o sea, si se propone la idea de gigantes, quiere decir que animales tenían que tener también medidas proporcionales. Entonces, cuando han encontrado huesos de animales grandes, más allá de ser ficticiamente dinosaurios, pudieron haber sido animales que proporcionalmente fueron de un tamaño hacia los humanos de ese momento, ¿no? Ahora, los huesos, a pesar de su estado de descomposición, habían dado una buena idea de los enormes bulbos del mamut, pero estas huellas proporcionaban una lección objetiva de bulbos que era aún más poderosa. Las huellas tenían de 74 a 86 centímetros de diámetro. Las patas de un elefante africano medían de 30 a 41 centímetros de diámetro, y donde el gran paquidermo peludo había pisado, la arcilla se había levantado en crestas 30 centímetros de alto. Aquí pues el árbol, o los hombres de las cavernas con sus hachas de piedra, o sus flechas con puntas de obsidiana, habían acorralado al mastodonte, y no haría falta un gran vuelo de la imaginación para ver el conflicto entre el hombre y la bestia. Tampoco con los huesos en una vecindad tan cercana. Se necesitaría mucha más imaginación para ver cómo terminó la batalla, o sea, un humano cazando un animal. Una extraña adición al realismo en discusión de la escena es proporcionada por el testimonio de las rocas mismas. Un poco por delante de la masa de huellas alrededor del centro de la escena de caza se encuentran otras huellas de las grandes aves zancudas a las que antes se alude. Estos muestran cómo los cazadores de largas patas del estanque primero huyeron rápidamente de la escena y luego, a partir del acortamiento y profundización gradual de las marcas de las garras, cómo los grandes pájaros abandonaron la tierra y levantaron el vuelo, asustados de los pantanos donde se encontraban. Se había estado alimentando con la prisa y los gritos de los hombres de piedra y las trompetas de los 100 mastodontes. Entonces hablamos de una escena, un escenario donde el ser humano está ahí cazando un animal y después otros animales más, como unas aves de rapiña de tamaño gigante, también trataban de tomar parte de esta caza, pero los humanos al parecer también podían espantarlos. Luego dice por acá: el hombre, cuando apareció en la tierra, tuvo muchos vecinos desagradables, y si hubiera tenido el tamaño indicado por la huella de la Columbia Británica, habría tenido muchas oportunidades para ejercer sus poderes en el combate, o sea, una persona de bastante tamaño. Entre los animales que vivían entonces estaban el mamut peludo, que era mucho más grande que el elefante, el rinoceronte lanudo, el hipopótamo gigante, así como tigres, hienas y osos de gran tamaño y ferocidad. El clima de todo el mundo era mucho más frío, porque los paquidermos lanudos se extendían hasta el sur de Francia. Se ha observado en todo el mundo una notable similitud entre las armas y los implementos del hombre primitivo. Los martillos de piedra, hachas y demás son similares en Europa, Asia y América. De los restos de los hombres de la edad de piedra encontrados en Francia, se concluye que tenían huesos macizos, pies largos y planos, brazos comparativamente cortos y antebrazos largos, con músculos poderosos, mandíbulas muy desarrolladas, fosas nasales muy abiertas y eran de pasiones desenfrenadas. Aquí vemos ya un matiz como de ponerlos como caníbales. Dice por acá el profesor Broca encontró que los huesos del muslo se aproximaban en su anchura a los de los simios más altos y un notable aplanamiento transversal de la tibia. La rama ascendente de la mandíbula inferior era muy ancha y la capacidad craneal igual a la de las razas altas de la actualidad. Capacidad craneal, o sea, como capacidad de pensamiento, que aunque fuera grande era similar a la de nosotros. Aquí vemos ya pues una agenda de ponerlos, aunque haya evidencia que fueron físicamente más grandes,
no lo fueron así a nivel cerebral o de inteligencia. Otro arqueólogo, Mr. Larter, dice que el hombre de la edad de piedra vivía sin frutos. Era esencialmente rapaz y carnívoro, devorador de carne cruda y caníbal. Entonces vemos que hay varias propuestas o teorías. Todos reconocen que físicamente sí hubo una persona de altura gigante o de características gigantes, pero a manera de comportamiento y estilo de vida, esos científicos proponen pues sus diferentes teorías y muchas de ellas pues van en ese lado de ser carnívoros, no pensantes. Pero bueno, aquí continuamos, dice: no hay evidencia científica para refutar la teoría de que gigantescas razas de hombres vivieron sobre la tierra en los días de su infancia. Las tradiciones de los pueblos civilizados más antiguos contienen un fuerte testimonio de que existieron tales razas. Entonces, a nivel científico sí se acepta que hubo personas de altura gigante, porque las evidencias están ahí. Sin embargo, todos proponen que a nivel de comportamiento tienen pues sus versiones, ¿no? Ahora, más adelante en el artículo van a ver que en esta parte acá donde dice Dr. Binion es una sección que se le da solamente a este investigador con una teoría muy interesante, y pues seleccionamos algunos extractos para compartir también. Dice: Dr. Binion cuenta cómo construir un gigante prehistórico. Es fácil reconstruir a partir de la huella de este hombre prehistórico toda su forma, según las proporciones de un hombre moderno. Un hombre ordinario de 1,80 metros de alto tiene un pie de unos 30 centímetros de largo. Un hombre con pie de 74 centímetros de largo sería aproximadamente 2 veces y medio más alto, o entre 5,18 y 5,49 metros de altura. Está usando como una ley de proporción matemática. Si la medida del pie es esta, entonces la medida de altura de la persona es tal, ¿no? Estamos hablando de 5,18 o 5,49 metros de altura. Según el mismo sistema de cómputo, tendría un cerebro que pesaría 125 onzas. Esto le daría grandes poderes de pensamiento. Entonces aquí vemos un científico que, a diferencia de los otros, dice: bueno, si el cerebro es más grande, entonces esta persona era más inteligente. Su capacidad para comer sería tremenda. Podía beber un galón de vino y comerse una oveja entera en una comida. Sin embargo, los pueblos prehistóricos no comían con tanta regularidad como nosotros. Comieron todo lo que pudieron conseguir cuando lo consiguieron. Eran grandes golosos y muy carnívoros, poderosos comedores de carne y pescado. Interesante que acá dice que pudieron conseguir cuando lo consiguieron. O sea, al ritmo de la naturaleza, del ciclo natural, así comían. Algo que ahora no vemos. O sea, las élites fuerzan a que se produzcan productos y que haya sobreproducción de cosas que quizá una tierra no sea capaz de producir, a no ser que la forces a producir, ¿no? Bueno, dice por acá: es curioso notar que las leyendas de razas de gigantes han sido más o menos aceptadas en todas las épocas. En la Biblia se menciona a los anaseos, el último de los cuales, Og, rey de Basán, fue asesinado por Moisés. Luego estaban los cíclopes de la mitología griega. El doctor Schliemann ha descubierto restos de gigantescos edificios que le hacen creer en la existencia real de una raza ciclópea. Entonces, este señor, el doctor Schliemann, encontró edificios gigantescos y por medio de la arqueología empezó a proponer que tuvo que haber gente grande o gigante para poder habitar estas edificaciones. De hecho, de lo que indagamos más, hay muchos artículos de ese señor que vamos a leer más adelante en el canal, pero por ahora nada más mencionamos que eso fue lo que hizo. Y este otro investigador, Dr. Binion, lo está mencionando porque al parecer este doctor Schliemann fue un investigador bastante notorio en esto de los gigantes. Entonces, para terminar, queda claro que la prensa actualmente tiene ese papel de amarillismo, de hacer notas muy sensacionalistas, exageradas. Sin embargo, en el siglo XIX todavía habían notas que iban a audiencias como más selectas que una persona normal, y al parecer toda esta comunidad científica que analizaban los restos de las huellas gigantes tenían varias teorías y todos concordaban en que tuvo que haber personas de mayor tamaño. Ya su comportamiento, su estilo de vida pues era más teórico. Pero bueno, dejamos acá la nota, así que si tienen algún comentario o aporte a esa presentación nos encantaría escucharlo, pero por ahora sería todo y nos vemos en la próxima. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.